Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Tu vida no se rompe por lo que te pasa, se rompe por cómo decides interpretarlo. Vivimos creyendo que necesitamos circunstancias perfectas para estar bien, cuando en realidad lo único imprescindible es una actitud inquebrantable. Porque no es la presión la que te hunde, es el significado que le das. Y ahí está el juego real. Si hoy todo desapareciera, éxito, reconocimiento, seguridad, ¿seguirías teniendo algo firme dentro de ti? Una mentalidad indestructible empieza justo ahí, cuando dejas de negociar con tu forma de mirar el mundo. Hay una idea que nos han vendido durante años y que hace mucho daño. Creer que las personas fuertes no sienten miedo. Y no es verdad, el miedo no desaparece cuando te haces fuerte, el miedo te acompaña siempre. La diferencia real es lo que haces cuando aparece. Porque todos, absolutamente todos, sentimos ese nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante, todos dudamos cuando algo nos importa de verdad. Yo lo he sentido muchas veces, antes de hablar frente a cientos de personas, antes de tomar decisiones que podían salir mal. Y te aseguro algo, ese miedo no se va, pero deja de mandarte. El problema no es sentir miedo, el problema es pensar que no deberías sentirlo. Ahí empieza la debilidad, porque cuando rechazas lo que sientes, te bloqueas. En cambio, cuando lo aceptas, cuando entiendes que forma parte del proceso, algo cambia. Empiezas a verlo no como una señal de que debes parar, sino como una señal de que estás creciendo. Recuerdo una vez en la que tenía que asumir un reto profesional que me superaba completamente. No me sentía preparado, tenía dudas, tenía miedo de fallar y durante días estuve esperando a que esa sensación desapareciera para actuar. Nunca desapareció. Y ahí entendí algo que me cambió. Si espero a sentirme seguro para dar el paso, nunca lo voy a dar. Así que decidí hacerlo con miedo. Y ese fue el momento en el que empecé a construir verdadera fortaleza. Porque la fortaleza no es eliminar el miedo, es avanzar a pesar de él. Es mirar esa incomodidad y decir, vienes conmigo, pero no decides por mí. Y cuando haces eso una vez, y otra, tu mente cambia. Lo que antes te paralizaba empieza a perder fuerza. No porque desaparezca, sino porque tú ya no te detienes. Además hay algo muy importante que pocas personas entienden. El miedo muchas veces aparece justo antes de algo importante. No es un enemigo, es un indicador. Te está señalando que estás saliendo de lo conocido, que estás creciendo, que estás avanzando. Si cada vez que sientes miedo retrocedes, te quedas exactamente en el mismo lugar toda tu vida. La mayoría de la gente no falla por falta de talento, falla porque interpreta el miedo como una orden de detenerse. Y no lo es. Es solo una emoción, pasajera, cambiante. Pero si la conviertes en una decisión, entonces sí te limita. Cuando empiezas a actuar a pesar del miedo, desarrollas algo mucho más poderoso que la valentía momentánea. Desarrollas confianza real. Esa que no depende de que todo vaya bien, esa que se construye en la acción. Empiezas a confiar en que puedes sostenerte incluso en la incomodidad, incluso en la incertidumbre, y ahí es donde todo cambia, porque dejas de esperar a sentirte listo y empiezas a actuar como alguien que ya ha decidido no detenerse. Y cuando haces eso te das cuenta de que la fortaleza nunca fue la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que te controle. Hay algo que suena duro, pero es profundamente liberador cuando lo entiendes. No todo lo que piensas merece ser obedecido. La mayoría de las personas vive siguiendo automáticamente lo que su mente le dice, ¿no? Como si fuera una autoridad incuestionable. No tengo ganas, mejor mañana, esto es demasiado difícil, no estoy preparado. Y sin darse cuenta convierten esos pensamientos en decisiones. Y esas decisiones con el tiempo construyen una vida limitada. Tu mente tiene una función muy clara, protegerte. No hacerte crecer, no llevarte a tu mejor versión, sino mantenerte a salvo, cómodo, en lo conocido. Y eso, aunque suene bien, es un problema. Porque todo lo que realmente vale la pena en la vida está fuera de esa zona cómoda. Entonces, si obedeces siempre a tu mente, te quedas exactamente donde estás. Recuerdo perfectamente una etapa en la que tenía que preparar sesiones importantes, proyectos que requerían esfuerzo, enfoque, disciplina. Y mi mente, como la de cualquiera, empezaba a negociar. Hazlo luego, descansa un poco más, hoy no es el mejor día. Y durante un tiempo le hacía caso. El resultado, estrés, frustración y la sensación de no estar dando lo mejor de mí. Hasta que entendí algo clave. No puedo controlar lo que mi mente me propone, pero sí puedo decidir si lo acepto o no. Ese cambio es radical, porque dejas de identificarte con cada pensamiento, empiezas a observarlo, a cuestionarlo, a decir, ¿esto que estoy pensando me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Y muchas veces la respuesta es incómoda, porque te das cuenta de que tu mente no siempre quiere lo mejor para ti, quiere lo más fácil. Cuando empiezas a no obedecer automáticamente ocurre algo muy interesante. Aparece una pequeña incomodidad, esa resistencia interna que te dice que no hagas lo que sabes que tienes que hacer
Y justo ahí está el punto de crecimiento, no en lo fácil, no en lo automático, sino en esa pequeña batalla interna donde decides actuar a pesar de lo que sientes. He visto a muchas personas con talento quedarse estancadas simplemente porque obedecen todo lo que piensan. Y he visto a personas normales lograr cosas extraordinarias porque han aprendido a decirse, aunque no tenga ganas, lo voy a hacer. Esa es la diferencia. No se trata de luchar contra tu mente todo el tiempo, se trata de no ser esclavo de ella, de entender que un pensamiento no es una orden, es solo una sugerencia y que tú tienes la última palabra. Porque en el momento en que decides no obedecer automáticamente, recuperas algo muy poderoso, el control. Y cuando recuperas ese control, empiezas a construir una mentalidad que no depende de cómo te sientes, sino de lo que decides hacer. Y ahí es donde empieza tu verdadera fortaleza. Hay algo fascinante en la forma en que los seres humanos vivimos la realidad. No reaccionamos a lo que ocurre, reaccionamos a lo que creemos que ocurre. Y esa diferencia lo cambia todo. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y salir completamente distintas, una fortalecida y otra destruida. ¿Por qué? Porque no es el hecho en sí, es la interpretación que hacen de ese hecho. Durante mucho tiempo yo pensaba que lo que me pasaba determinaba cómo me sentía. Si algo salía mal, me frustraba. Si algo no funcionaba, me venía abajo. Lo veía como algo lógico, inevitable. Pero con el tiempo entendí algo que me cambió profundamente. Entre lo que pasa y lo que sientes hay un filtro. Y ese filtro eres tú. Recuerdo una etapa complicada en la que varios proyectos no salieron como esperaba. Podía haberlo interpretado como un fracaso personal, como una señal de que no era suficiente, de que no estaba preparado. Y durante unos días lo hice. Me hablé mal, dudé, perdí energía, pero en un momento de lucidez me hice una pregunta distinta. ¿Y si esto no es un fracaso sino información? ¿Y si en lugar de hundirme lo uso para mejorar? Nada externo cambió en ese instante, pero mi manera de verlo sí. Y con eso cambió mi actitud. Entrenar tu interpretación de la realidad significa precisamente eso. Darte cuenta de que no estás condenado a reaccionar siempre igual, que puedes elegir el significado que le das a lo que te ocurre. Y eso no es autoengaño, es inteligencia emocional. Porque la realidad es neutra, lo que la vuelve positiva o negativa es la historia que te cuentas. La mayoría de las personas no cuestiona esa historia. Da por hecho que lo que piensa es la verdad. Si algo sale mal, automáticamente se dice, esto es terrible, no puedo, esto me supera. Y claro, desde ahí es muy difícil avanzar. Pero cuando empiezas a observar tus pensamientos y a preguntarte si realmente te están ayudando, algo se abre. Aparece un espacio de libertad. No se trata de negar los problemas ni de vivir en una ilusión constante. Se trata de elegir una interpretación que te impulse en lugar de hundirte. Si cometes un error, puedes verlo como una prueba de que no vales o como una oportunidad de aprender. El hecho es el mismo, pero el resultado es completamente diferente. Con el tiempo, este entrenamiento cambia tu forma de vivir. Dejas de sentirte víctima de lo que ocurre y empiezas a sentirte responsable de cómo lo interpretas. Y eso te da poder, porque ya no dependes tanto de las circunstancias, dependes de tu mirada. He visto personas en situaciones muy duras mantener una actitud admirable y otras con todo a favor vivir amargadas. La diferencia nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. En cómo decidían interpretar su realidad cada día. Cuando entiendes esto, empiezas a construir una mentalidad mucho más sólida. Ya no te rompes tan fácilmente porque sabes que siempre tienes margen de elección. Y ese margen, aunque pequeño, es suficiente para cambiarlo todo. Porque al final no es lo que te pasa lo que define tu vida, es el significado que decides darle. Hay una confusión muy común cuando hablamos de fortaleza emocional, pensar que ser fuerte es no sentir. Y eso es profundamente equivocado. Las emociones no son el problema, son parte de lo que nos hace humanos. Vas a sentir miedo, vas a sentir rabia, vas a sentir frustración, incluso tristeza. Pretender eliminar eso no solo es irreal, es peligroso, porque cuando intentas reprimir lo que sientes, lo único que haces es acumularlo hasta que explota. La clave no está en no sentir, está en no reaccionar de forma automática. Y aquí hay una idea que lo cambia todo. Entre lo que sientes y lo que haces hay un espacio, muy pequeño a veces, casi imperceptible, pero existe. Y en ese espacio está tu libertad. Recuerdo una situación en la que recibí una crítica muy dura después de una intervención. Mi reacción inmediata fue defensiva, casi impulsiva. Sentí esa necesidad de justificarme, de explicar, de responder en caliente. Y durante unos segundos estuve a punto de hacerlo. Pero algo dentro de mí me dijo, espera. Respiré, me di ese pequeño margen. Y en ese instante todo cambió. La emoción seguía ahí, pero ya no mandaba. Pude escuchar mejor, entender, incluso sacar algo útil de esa crítica. Si hubiera reaccionado en automático, probablemente habría empeorado la situación. Eso es controlar tus emociones sin reprimirlas. No negarlas,
No esconderlas, sino reconocerlas y decidir qué hacer con ellas. Porque el problema no es lo que sientes, es lo que haces cuando lo sientes. Muchas decisiones que lamentamos no vienen de la falta de inteligencia, vienen de la falta de control emocional en un momento concreto. La mayoría de las personas vive en modo reacción. Algo ocurre, sienten algo y actúan sin pensar. Se enfadan y hablan mal, se frustran y abandonan, sienten miedo y retroceden. Y luego vienen las consecuencias. Pero cuando entrenas esa pequeña pausa, cuando te acostumbras a observar lo que sientes antes de actuar, empiezas a vivir de otra manera. No es fácil, requiere práctica. Hay días en los que te saldrá bien y otros en los que no. Pero cada vez que lo consigues estás fortaleciendo algo muy valioso, tu capacidad de elegir. Empiezas a darte cuenta de que no eres esclavo de tus emociones, que puedes sentir intensamente y aún así actuar con calma. Además hay algo muy liberador en esto. Las emociones pasan. Ninguna emoción es permanente. Lo que hoy parece enorme, mañana pierde intensidad. Pero si tomas decisiones importantes basándote en algo que es pasajero, te puedes equivocar mucho. Por eso esa pausa es tan importante, porque te permite no convertir algo temporal en algo irreversible. Con el tiempo desarrollas una estabilidad distinta. No porque no sientas, sino porque ya no te dejas arrastrar por cada emoción que aparece. Te conoces mejor, te gestionas mejor y eso se nota en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te comportas. Y ahí es donde empieza una fortaleza mucho más profunda, ¿no? Porque no depende de que todo vaya bien, depende de tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando por dentro hay movimiento. Porque al final no es la emoción la que te define, es la decisión que tomas a partir de ella, ¿no? Hay un momento en la vida de cualquier persona en el que todo se vuelve incómodo. No hablo de pequeños problemas cotidianos, hablo de esos momentos en los que las cosas no salen, en los que el esfuerzo no da resultados inmediatos, en los que empiezas a dudar de si merece la pena seguir. Y ahí es donde realmente se define la mentalidad de una persona. Porque es muy fácil ser constante cuando todo fluye, cuando hay resultados, cuando hay motivación, pero la verdadera pregunta es otra. ¿Qué haces cuando no ves avances? ¿Qué haces cuando lo fácil sería parar? Ahí es donde se separan las personas que simplemente empiezan de las personas que realmente construyen algo. Recuerdo perfectamente una etapa en la que estaba trabajando en un proyecto que no terminaba de despegar. Había esfuerzo, había dedicación, pero los resultados no llegaban. Y claro, empiezan las dudas, quizá no es buena idea, quizá no soy tan bueno en esto, quizá debería cambiar de dirección. Esas voces aparecen siempre y lo más peligroso es que suenan razonables. Pero hay algo importante que aprendí con el tiempo. La dificultad no es una señal de que vas mal, muchas veces es una señal de que estás en el camino correcto. Porque todo lo que merece la pena requiere tiempo, requiere resistencia, requiere sostenerse cuando no hay recompensas inmediatas. Mantenerse firme no significa no sentir cansancio, no significa no dudar, significa seguir a pesar de eso. Significa entender que tu estado emocional no puede dictar tu dirección, porque si solo avanzas cuando todo es fácil, nunca vas a llegar lejos. La mayoría de las personas abandona justo antes de que empiece a funcionar, no porque no sean capaces, sino porque no soportan la incomodidad del proceso. Y es una lástima, porque muchas veces el éxito está justo después de ese punto donde la mayoría se rinde. Yo he vivido momentos en los que lo más fácil habría sido parar, pero también he aprendido algo. Cada vez que te quedas, cada vez que sigues cuando no apetece, algo dentro de ti se fortalece. No solo avanzas en lo externo, también creces internamente, te vuelves más resistente, más seguro, más capaz de sostener presión. Y con el tiempo te das cuenta de algo muy poderoso. Ya no dependes tanto de cómo van las cosas para seguir. Has desarrollado una especie de firmeza interna que te permite continuar incluso cuando no tienes garantías. Y esa firmeza es lo que marca la diferencia. Porque la vida no premia al que nunca tiene dificultades. La vida premia al que no se rompe cuando aparecen. Y esa es la verdadera fortaleza. No desaparecer cuando todo se complica, sino permanecer, ajustarte, aprender y seguir adelante con una convicción más profunda. Y cuando haces eso, poco a poco, dejas de ser alguien que reacciona a las circunstancias y te conviertes en alguien que las sostiene. Y ahí es donde empieza una vida realmente sólida. Hay una trampa muy elegante en la que caemos todos en algún momento: esperar a sentirnos motivados para actuar. Es casi lógico, casi natural. Pensamos que cuando llegue la energía, cuando llegue la inspiración, entonces haremos lo que tenemos que hacer. Pero la realidad es mucho más incómoda. La motivación no es fiable. Aparece, desaparece, cambia según el día, según el ánimo, según lo que haya pasado antes. Y si tu vida depende de algo tan inestable, tu vida también será inestable. He visto muchas personas con talento quedarse atrapadas en esa espera. Gente que sabe exactamente lo que tiene que hacer, que incluso lo explica con claridad, pero que no lo hace porque no está motivada hoy. Y lo curioso es que esa misma persona, cuando se siente bien, puede ser
increíblemente productiva. El problema no es la capacidad, es la dependencia emocional de un estado. Recuerdo una etapa en la que tenía que preparar contenidos importantes, con plazos, con responsabilidad, con presión. Y había días en los que no tenía ninguna motivación, ninguna. Y si hubiera esperado a sentirme inspirado, simplemente no habría hecho nada. Pero entendí algo que cambió mi forma de trabajar. La motivación no es el punto de partida, es un efecto secundario de la acción. Primero actúas, luego aparece. Ese cambio es muy poderoso, porque deja de ponerte en manos de tus emociones. Empiezas a funcionar desde otro lugar, desde la decisión. No desde el me apetece, sino desde el esto es lo que toca. Y aunque al principio cuesta, porque rompe la comodidad, con el tiempo se convierte en algo liberador. La motivación es como una chispa, pero la disciplina es el sistema que mantiene el fuego encendido. Y si solo dependes de la chispa, vas a tener muchos momentos de oscuridad. En cambio, cuando desarrollas disciplina, puedes avanzar incluso en los días apagados, incluso cuando no hay energía, incluso cuando no hay ganas. Y hay algo importante aquí, no necesitas sentirte preparado para empezar. Esa es una de las mayores mentiras que nos contamos. Esperamos sentirnos listos, seguros, motivados, pero ese estado casi nunca llega antes de la acción, llega después. He conocido personas que han cambiado su vida no porque se sintieran motivadas, sino porque decidieron no negociar más con su comodidad. Empezaron a hacer lo que sabían que tenían que hacer, aunque fuera incómodo, aunque no fuera perfecto, aunque no tuvieran ganas, y poco a poco esa repetición creó un hábito y ese hábito creó resultados. Cuando dejas de depender de la motivación, algo muy importante ocurre. Recuperas el control. Ya no eres víctima de tus estados emocionales. Ya no estás esperando a que algo externo te active. Eres tú quien decide empezar, continuar y sostener. Y con el tiempo descubres algo aún más interesante. La verdadera satisfacción no viene de sentirte motivado, viene de saber que has hecho lo que tenías que hacer incluso cuando no querías hacerlo. Porque ahí es donde se construye la confianza en uno mismo. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar motivación y empiezas a construir disciplina. Y ahí es donde empieza una vida mucho más sólida, más estable y más libre, ¿no? La presión es una de esas cosas que todos queremos evitar, pero que paradójicamente forman parte inevitable de cualquier vida que aspire a algo importante. Y hay una diferencia muy clara entre quienes se rompen cuando aparece la presión y quienes poco a poco aprenden a funcionar dentro de ella. Porque la presión no es el problema en sí, el problema es lo que ocurre dentro de ti cuando aparece. Muchas personas interpretan la presión como una señal de que algo va mal, sienten ese aumento de responsabilidad, ese ritmo más intenso, esa exigencia externa o interna, y automáticamente entran en bloqueo. Se aceleran, se desorganizan o directamente se paralizan. Y eso no tiene que ver con la situación, tiene que ver con la falta de entrenamiento emocional para sostenerla. He vivido situaciones en las que la presión era evidente, plazos ajustados, expectativas altas, sensación de que todo tenía que salir bien. Y en esos momentos he aprendido algo muy importante. La presión no se elimina, se gestiona. No puedes hacer que desaparezca, pero sí puedes aprender a no dejar que te domine. Al principio, cuando sientes presión, tu mente tiende a interpretarla como una amenaza. Empieza a generar urgencia, pensamientos rápidos, incluso confusión. Y si no eres consciente de eso, acabas reaccionando en lugar de actuar. Pero cuando empiezas a observarlo, cuando reconoces ese estado sin dejarte arrastrar, ocurre algo distinto. Recuperas claridad. Recuerdo una ocasión en la que tenía que hablar delante de un grupo importante, con mucha expectativa encima, sentía esa presión interna que te acelera, que te hace dudar, y durante unos segundos tuve la tentación de dejarme llevar por ese nerviosismo. Pero decidí hacer algo sencillo, parar, respirar y ordenar mentalmente lo que realmente era importante. No el ruido, no la emoción, sino el mensaje, y eso cambió completamente la experiencia. Aprender a funcionar bajo presión no significa no sentirla. Significa no permitir que te desorganice. Es mantener un mínimo de estructura interna incluso cuando todo alrededor parece más intenso. Es seguir pensando con claridad cuando otros empiezan a reaccionar sin pensar. Y esto no es algo que se consiga de un día para otro. Es entrenamiento. Es exposición progresiva. Es acostumbrarte a no huir de los momentos exigentes, sino a evitarlos con más conciencia. Porque cada vez que te mantienes firme bajo presión, estás reforzando tu capacidad de sostenerla la próxima vez. Con el tiempo, algo cambia de forma muy interesante. La presión deja de ser algo que te rompe y empieza a ser algo que te activa. No porque sea agradable, sino porque sabes que puedes manejarla. Y esa confianza interna es lo que marca la diferencia. La mayoría de las personas no falla por falta de capacidad, sino por no saber mantener la calma cuando la situación se intensifica. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que la presión no te debilita, te entrena. Y cada vez que no te rompes, te vuelves un poco más sólido por dentro
Y ahí es donde empieza una fortaleza distinta, una que no depende de la ausencia de presión, sino de tu capacidad de mantenerte firme dentro de ella. Fallar es una de las experiencias más universales del ser humano, pero también una de las peor gestionadas, porque en realidad el problema no es el fallo en sí, el problema es el tiempo que nos quedamos dentro de él. Hay personas que tropiezan y siguen, y hay personas que tropiezan y se quedan ahí dándole vueltas, reinterpretándolo, convirtiéndolo en una identidad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente el rumbo de una vida. He visto muchas veces como una persona con talento, con capacidad, con potencial, se bloquea no por el error, sino por la reacción al error, comete un fallo y automáticamente se juzga, se etiqueta, se define, no sirvo, no soy bueno en esto, esto no es para mí. Y en ese instante el fallo deja de ser un hecho y se convierte en una sentencia. Y eso es lo que realmente frena a la gente. Recuerdo momentos en los que las cosas no salieron como esperaba. Presentaciones que no funcionaron como imaginaba, decisiones que no tuvieron el resultado previsto, intentos que no dieron fruto. Y en algunos de esos momentos la tentación de quedarme enganchado al error era muy grande. Revisarlo 1000 veces, buscar culpables, pensar en lo que debería haber hecho distinto. Pero aprendí algo importante. Analizar está bien, quedarse atrapado no. Levántate rápido no significa ignorar lo que ha pasado. Significa aprender lo suficiente como para no repetirlo y seguir adelante sin cargar con más peso del necesario. Porque cuanto más tiempo te quedas emocionalmente en el fallo, más te cuesta volver a moverte. Y la vida no premia la perfección, premia el movimiento. Hay personas que piensan que recuperarse rápido es superficial, como si fuera falta de reflexión. Y es todo lo contrario. Levantarte rápido después de fallar requiere una madurez emocional enorme, porque significa que eres capaz de separar lo que hiciste de lo que eres. Has cometido un error, pero no eres un error. Cuando empiezas a practicar esto, algo muy interesante ocurre. El miedo al fallo empieza a reducirse, no porque dejes de fallar, sino porque dejas de dramatizar el fallo. Y cuando el fallo deja de ser una amenaza, te atreves más, pruebas más, avanzas más, y eso te hace crecer. He conocido personas que avanzan mucho más lentamente no porque fallen más, sino porque se detienen demasiado después de fallar. Y en ese tiempo de bloqueo pierden energía, confianza, impulso. En cambio, cuando te levantas rápido, mantienes el movimiento, y el movimiento es lo que construye progreso. Con el tiempo desarrollas una relación diferente con el error. Ya no lo ves como un final, sino como una parte natural del camino. Algo que ocurre, se procesa, se aprende y se deja atrás. Y esa rapidez para volver a empezar se convierte en una ventaja enorme, ¿no? Porque al final no es el fallo lo que te define, es la velocidad con la que decides continuar después de él. Hoy vivimos en un mundo que parece diseñado para robarte la atención constantemente. Notificaciones, mensajes, estímulos, ideas nuevas cada minuto, urgencias que no son urgencias reales. Y en medio de todo eso hay algo que se ha vuelto extremadamente valioso y al mismo tiempo extremadamente frágil. Tu capacidad de enfocarte. Mucha gente piensa que el problema es la falta de tiempo, pero en realidad el problema es la dispersión. No es que no tengamos horas suficientes, es que las dividimos en demasiadas direcciones. Empezamos algo, lo dejamos a medias, saltamos a otra cosa, volvemos atrás y así pasamos el día sin profundidad real en nada. Y cuando no hay profundidad, no hay resultados sólidos. He visto esto muchas veces en personas muy capaces. Gente inteligente, con ideas buenas, con energía, pero con una dificultad enorme para sostener la atención en una sola dirección durante el tiempo suficiente. Y el resultado es siempre el mismo: mucho movimiento, poca transformación. Recuerdo una etapa en la que intentaba avanzar en varios proyectos al mismo tiempo. Pensaba que ser productivo era hacer muchas cosas a la vez, y lo que realmente ocurría era lo contrario. Mi energía se dividía, mi claridad disminuía y mis resultados eran superficiales. Hasta que entendí algo muy sencillo pero muy poderoso. Lo importante no es hacer más cosas, es hacer mejor lo importante. Proteger tu enfoque no es solo una cuestión de organización, es una cuestión de identidad. Es decidir conscientemente qué merece tu atención y qué no. Porque cada vez que dices sí a algo irrelevante, le estás diciendo no a algo importante. Y muchas veces no somos conscientes de cuántas pequeñas distracciones van acumulando un gran coste. La atención es como un músculo. Si la entrenas, se fortalece. Si la dispersas constantemente, se debilita. Y en un mundo que constantemente...